Nuevamente te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados, podamos fundirnos en Dios, nuestro ser. El día de hoy vamos a tratar el tema de los riesgos en la salud mental. Para ello, invitamos a nuestro amigo Alejandro Pérez, psicólogo del Hospital San Juan de Dios del Peñol. Bienvenido, Alejandro, a nuestro programa Evolucionemos. Muchas gracias, don Darío. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces nuestro programa con un pequeño video respecto a un tema dentro de la salud mental y sus riesgos, como es el tema del suicidio. Vamos a trabajar con ese tema. Adelante el video. Bienvenidos a Ecuavoz, mi nombre es Cristian y hace unos días el vocalista de la banda Linkin Park, Chester Bennington, acabó con su vida a la edad de 41 años. Esto fue un choque para mí, así como lo fue para millones de personas alrededor del mundo, porque crecimos escuchando a Chester Bennington en nuestra adolescencia. Lo que me parece irónico del suicidio de Bennington es que él nos ayudó a alejarnos del suicidio con canciones como The Messenger, pero él mismo no pudo salvarse de su propia enfermedad mental. Y en momentos como estos, si tienes problemas que te han dado la idea de acabar con tu vida, el suicidio de Bennington puede que tenga algo de lógica para ti. Pero lo que quiero decir con este video es que el suicidio no es la solución. No estoy pretendiendo entender lo que Bennington estaba pensando o sintiendo antes de acabar con su vida, pero en verdad creo que muchas personas hemos estado en momentos difíciles que nos han llevado al borde del suicidio. Para los que estuvimos en ese borde y logramos regresar, existen muchas razones en las que racionalizamos nuestro deseo de continuar con nuestras vidas. Y personalmente, mi forma en la que racionalizo ahora mi deseo de continuar con vida es que la vida es verdaderamente un milagro. Y no me refiero a esto en un sentido religioso, me refiero a que el universo está lleno de caos y entropía, pero a pesar de eso, circunstancias extremadamente específicas nos han llevado a ser lo que somos, seres capaces de comprender lo que está a nuestro alrededor, desde los detalles más pequeños hasta los más grandes, desde jugar con tu mascota hasta el significado de la vida. En otras palabras, tenemos solo una oportunidad para experimentar la vida de la forma en que lo hacemos, y si te quitas la vida, te estás quitando de esa oportunidad. Si estás pensando en cometer suicidio, busca ayuda, no te quedes solo o sola. Siempre puedes buscar a alguien con quien hablar, no te aísles. Si ya has tomado pasos para hacerte daño y en este momento te encuentras en una situación de riesgo a tu vida, llama a los servicios de emergencia de tu país, todavía puede estar a tiempo. Si todavía no lo has considerado, acude a terapia. Un especialista puede ayudarte a entender tus problemas y cómo solucionarlos. Si estás abusando de sustancias, toma pasos concretos para dejar tus adicciones. Personas con adicciones son mucho más propensas a acabar con sus vidas porque la depresión es más fuerte bajo la influencia de sustancias como el alcohol o las drogas. Y recuerda que siempre hay esperanza y que no hace falta que acabes con tu vida para alcanzar la paz mental que necesitas. Para terminar este video voy a leer la letra de la canción The Messenger, cantada por Chester Bennington, que en paz descanse. Cuando sientas que estás solo, aislado de este cruel mundo, tus instintos diciéndote que huyas, escucha tu corazón. Esas voces de ángeles, ellas te cuidarán, ellas serán tu guía, de vuelta a casa. Cuando la vida nos deja ciegos, el amor nos mantiene bondadosos. Cuando has sufrido demasiado y tu alma se está quebrando, tu desesperación crece por la pelea. Recuerda que eres amado y siempre lo serás. Esta melodía siempre te traerá de vuelta a casa. Cuando la vida nos deja ciegos, el amor nos mantiene bondadosos. Cuando la vida nos deja ciegos, el amor nos mantiene bondadosos. Bien, pudimos observar este video acerca del suicidio y como es parte del tema que se va a tratar en el día de hoy, los factores de riesgo en la salud mental,
Además, porque el 10 de septiembre se celebra mundialmente el Día de la Prevención del Suicidio. Vamos a iniciar entonces nuestro tema con Alejandro. Y Alejandro, cuéntanos qué es la salud mental y cuándo se pone en riesgo esta salud mental. Bueno, la salud mental es un bienestar, ¿cierto?, de la persona o del individuo, donde ellos conocen sus aptitudes, conocen sus destrezas y permiten afrontar todas las dificultades de la vida diaria de una manera positiva y asertiva, ¿cierto? Son personas que son fructíferas en su trabajo y producen o contribuyen a la comunidad o al entorno donde ellos se rodean, ¿cierto? Ya sea familia, la parte social o a la comunidad en general. La parte laboral, etc. La parte laboral, Bien. muy bien. Cuando hablamos ya de factores de riesgo de la salud mental, es cuando tenemos dificultades para enfrentar esas situaciones o problemas de la vida diaria, ¿cierto? Hay muchos estresores en la parte social, en la parte familiar, en la parte personal, que hacen que nosotros tengamos varios estresores y que afecten nuestra salud mental. Un ejemplo, don Darío, personas que sufren violencia, ¿cierto?, que han sufrido de la violencia, pobreza extrema. Cuando me refiero a pobreza extrema me refiero a las personas que no cumplen sus necesidades básicas como la salud, la alimentación, la vivienda, ¿cierto?, que ya genera como tal un estresor de esas personas, ¿cierto?, y que aparte se les dificulta tener una salud mental positiva cuando carecen de este tipo de situaciones. Ciertamente. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos nosotros, ya entrando en uno de los factores de riesgo y en los problemas de lo que nos puede presentar dentro de la salud mental, cómo se identifica una conducta de un suicida, por ejemplo, la persona que quiere terminar con su vida. ¿Cómo identificamos esa conducta? Bueno, también podemos tener en cuenta las edades, ¿cierto? En la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Hay cierto tipo de características que nos permiten identificar que esa persona tiene pensamientos suicidas, ¿cierto? Cuando hablamos de la conducta suicida hablamos de un proceso continuo. Primero hay un pensamiento, ¿cierto? Cuando hablamos de pensamiento nos referimos a pensar cómo nos vamos a quitar la vida, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Empezamos por ese tipo de situaciones, el pensamiento como tal de la persona. Luego hablamos del intento, que sería ya la conducta como tal del intento de suicidio, pero que no tiene resultado o que no termina como tal en la muerte de la persona. Y hablamos ya de la conducta suicida cuando la persona ya logra su cometido, pues, de atentar contra su vida y se presenta pues la muerte, ¿cierto? Cuando hablamos de cómo identificar de pronto ese tipo de conductas en personas que puedan tener pensamientos suicidas, hablamos de muchos factores, ¿cierto? En la adolescencia. En la adolescencia, por ejemplo, se ve mucho que las personas tienden a romper, ¿cómo lo decimos? Tienen una ruptura, ¿cierto? Una ruptura de sus relaciones personales, sí, con amigos, con familiares, ¿cierto? Son personas aisladas, son personas que no tienen motivación para realizar las actividades que normalmente tienden a realizar. Normalmente se identifica mucho este tipo de situaciones cuando los mismos adolescentes se refieren de manera negativa, por ejemplo, en la forma en cómo se relacionan, ¿cierto? Una percepción negativa frente a todas las cosas que lo rodean o lo que pasa alrededor. En la infancia vemos muchas situaciones que nos permiten también identificar que los niños tengan pensamientos suicidas y qué pasa, porque muchas veces creemos que en la infancia de pronto no se presenta este tipo de pensamientos y puede ser muy común. Por ejemplo, un niño, ¿cómo podemos identificar que un niño tenga pensamientos suicidas? El cambio de la conducta de una manera abrupta, un niño pasivo, agresivo, pues viceversa. Si un niño normalmente es pasivo, entonces empieza a tener conductas agresivas, ¿cierto? O viceversa. Normalmente no le encuentra interés al juego. También hay un aislamiento como tal por parte de la relación con los compañeritos dentro de la escuela. En su entorno, sí.
cartas de despido, ¿cierto? Los niños también tienden a utilizar mucho, a escribir una carta de despido a sus padres o a manifestar su estado de ánimo, ¿cierto? De lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que está pasando en todo su entorno. Como inconforme, ¿no? Sí, señor. Alejandro, ahora hablabas de los intentos de suicidio y según nos muestran las estadísticas, el hombre tiene 4 veces más, aparece 4 veces mayor el número de hombres que se suicidan que las mujeres, pero aparece 4 veces más las mujeres que intentan suicidarse y no lo consiguen. ¿Cómo se ve esta escogencia aquí? Son datos, ¿cierto?, según de los estudios de la Organización Mundial de la Salud, frente a las causas por las cuales un hombre o una mujer, ¿cierto?, se puede suicidar. Pero teniendo en cuenta pues nuestro entorno hay muchos factores y es muy difícil de pronto dar una respuesta del por qué de pronto hay más incidencia en las mujeres que en los hombres, ¿cierto? Pero hay muchos estresores o muchas causas por las cuales un hombre o una mujer se puede de pronto tener pensamientos suicidas. Por ejemplo, en la parte de la mujer se ve mucho la relación frente a las relaciones de pareja, ¿cierto? Divorcios. En los hombres se ve más por el lado del estrés laboral, el abandono por parte de su red de apoyo, su núcleo familiar. También se ve el abuso de sustancias, ¿cierto?, como un factor que predispone a pensamientos suicidas, o abuso de sustancias alucinógenas o alcohólicas, ¿cierto? Entonces, esto todo ayuda a que nosotros como seres humanos estamos más a riesgo, ¿cierto?, de tener este tipo de pensamientos o de conductas suicidas. Es correcto, así es. ¿Qué factores pueden causar el intento de suicidio, por ejemplo, en el adolescente, en el adulto e incluso en el adulto mayor? Hay personas que uno conversa y les habla de este tema y dicen, no, el adulto mayor no comete actos suicidas. ¿Cuáles son las causas en diferentes edades? Bueno, en el adulto mayor nos enfocamos más que todo al estrés laboral, ¿cierto? El estrés laboral también puede generar un factor de riesgo. Los mismos divorcios, como lo decía anteriormente, el divorcio de nuestra pareja. Las mismas dificultades económicas también puede generar un estresor que puede generar pues, un factor de riesgo frente al suicidio. En la vida adulta es donde de pronto se siente más vulnerabilidad por el mero hecho de toda la responsabilidad que contrae, ¿cierto? Tener un hogar, una responsabilidad, ¿cierto? Una responsabilidad con su hogar, con sus hijos, la relación con nuestra pareja, la estabilidad económica, porque aparte es algo fundamental para poder garantizar el bienestar de nuestra familia. Entonces, cuando hablamos de los estresores o los factores de riesgo en la adultez, nos referimos pues más que todo a la parte como al entorno social, o al estrés social que genera la responsabilidad que adquiere ya ser un adulto. En los adultos mayores se presenta otro tipo de situaciones, como puede ser la misma crisis de la edad adulta, ¿cierto? Donde de pronto no hay un abandono por parte de nuestra familia, ¿cierto? El adulto mayor de pronto no cuenta con el respaldo de su familia, de sus hijos. Vienen también el fallecimiento de familiares, hay amigos cercanos, que también puede ser un factor de riesgo frente al intento de suicidio en el adulto mayor. También, Alejandro, perdón que te interrumpa, hay la tendencia en el adulto mayor a estresarse o a deprimirse por aquello del síndrome del retiro. Muy bien, eso es un factor de riesgo muy alto, ¿cierto? Porque ya las personas que de pronto se retiran del mundo laboral tienden a preocuparse sobre qué hacer en su tiempo libre. Y es un acompañamiento que se debería de hacer en cada una de las empresas, ¿cierto? Que es el acompañamiento a ese retiro de esa persona adulta para que tenga herramientas de cómo afrontar, por ejemplo, la pensión, ¿cierto? Y el uso de su tiempo libre. Además, que también se conjuga que ellos se sienten de pronto excluidos o sienten que de pronto no tienen las mismas capacidades que tenían antes y que no son valorados tanto de pronto en la familia como en el entorno social y laboral.
Entonces, de ahí depende mucho la herramienta y la red de apoyo que tenga esa persona para suplir de pronto esas carencias o esos temores que nos genera a la hora de pensionarnos o de acabar nuestro mundo laboral, digámoslo así. Porque igual muchas personas también pueden terminar su mundo laboral, su contrato con su empresa, pero desempeñar otras labores diferentes que los hagan sentir productivos. Cierto es. Alejandro, tengo aquí otra inquietud. Nosotros sabemos que la depresión y los pensamientos suicidas son comunes, pero ¿cómo pudiéramos tratar estos síntomas? ¿Cómo hiciéramos para que en la sociedad esta sintomatología de los pensamientos suicidas vaya desapareciendo en la persona y sobre todo la depresión, que es el paso anterior al suicidio en muchos casos? Muy bien. Cada persona, cada individuo tiene unos factores de riesgo, ¿cierto? Que puede ser enfocado a las diferentes esferas de la vida, ¿cierto? La parte laboral, la parte física, la parte espiritual. Lo que nosotros tendríamos que evaluar es buscar la ayuda profesional para nosotros poder brindarles herramientas a estas personas a que puedan afrontar esas dificultades que se nos presentan de una manera más positiva, ¿cierto? Y de pronto modificar esos pensamientos negativos a unos pensamientos más positivos para buscar solución a esos problemas que le aquejan. Entonces yo creo que más que todo sería enfocarnos como tal en el individuo, ¿cierto? Sobre los problemas que lo aquejan y que hacen que lo lleven a tener pensamientos suicidas o depresivos para poder afrontar de una manera más positiva ese tipo de situaciones y que se logre a la solución como tal. Entonces por eso es importante que cuando ustedes tengan esos sentimientos o pensamientos de depresión o de intento del suicidio, busquen una ayuda profesional, ¿cierto? Una ayuda profesional que les permite dar un panorama más amplio frente a las alternativas o soluciones que se le pueden presentar a esas dificultades que le aquejan. Muy bien, Alejandro. Hay una palabra que está en la mente de casi toda la humanidad, que nos agobia a diario, que aún vive de moda con nosotros, y es el famoso estrés, la palabra estrés. Yo te pregunto, ¿es posible evitar el estrés en nuestra sociedad? Claro que sí, se puede evitar, ¿cierto? Teniendo estrategias de afrontamiento que nos permiten estar más tranquilos a la hora de afrontar nuestras dificultades. Hoy en día cualquier persona se puede sentir estresada por muchas situaciones, ¿cierto? La parte laboral, la parte familiar, las relaciones de pareja, vuelvo y reitero porque son los factores de riesgo más común, ¿cierto? Que nos genera esos estados depresivos o de estrés. Se pueden afrontar de diferentes maneras. Por ejemplo, personas que tienen hábitos saludables. Una persona que de pronto sale del trabajo y tiene un espacio diferente a su hogar y se van, por ejemplo, a hacer ejercicio, ¿cierto? Hacer ejercicio ya sea ir al gimnasio, ir a jugar fútbol, tener espacios de dispersión donde se sienta tranquilo y se distraiga de esos estrés de nuestra parte familiar, de nuestra parte laboral. Entonces, dependiendo de que la persona tenga estrategias de cómo controlar ese tipo de situaciones que de pronto le generan ese malestar o ese estrés. Bien, Alejandro, hay otra pregunta que a mí me causa mucha inquietud y es, tú como profesional de la salud mental, comportamental, ¿qué opinas de este fenómeno que se presenta mucho? Y es que muchos jóvenes creen más a lo que le dicen sus amigos que a lo que le dicen sus padres. ¿Por qué se da esto? Bueno, más que todo se presenta en la adolescencia, ¿cierto? Porque en la adolescencia hay unos cambios que generan ese tipo de afinidad y donde nos separamos más de nuestro vínculo con nuestros padres y buscamos afinidad con nuestros compañeros del colegio o amigos en la parte donde nos relacionamos, ¿cierto? Entonces, al tener afinidad con nuestros compañeros o amigos, vamos a tener de pronto más credibilidad. Más credibilidad por la misma afinidad que se genera, ¿cierto? Otro tipo de situaciones que puede presentar ese tipo de cosas es que muchas veces nuestros padres no nos generan la confianza necesaria para poder expresar las dificultades
que tenemos. Entonces muchas veces buscamos ayuda de nuestros amigos frente a las dificultades que se nos presentan. Y eso es un factor de riesgo importante, porque muchas veces esos padres no nos generan esa confianza, no nos generan la confianza de contarle nuestras cosas porque desde nuestra infancia han tenido pautas de crianzas inadecuadas que permiten que tengamos un recelo frente a contarle las cosas que nos pasan. Está sucediendo. Entonces yo creo que primordialmente tendríamos que trabajar en la parte de la relación padre-hijo para que nuestros hijos tengan más confianza y tengamos más credibilidad a la hora de darles algún consejo frente a alguna situación o problema que ellos tengan. Este es un tema supremamente extenso. Aquí gastaríamos horas y horas hablando sobre lo que es la salud mental, cómo influye. Hay otro aspecto que también me inquieta y es el abuso infantil. ¿Cómo, Alejandro, cómo consideras tú que influye ese abuso infantil en la salud mental de la persona? ¿Cómo es eso? Claro que sí, influye mucho porque cuando existen ese tipo de situaciones donde hay personas que han sido violentadas sexualmente, generan un tipo de conductas negativas, ¿cierto? Que afectan la forma en cómo nosotros nos relacionamos y en cómo nosotros nos sentimos. Sentimientos de depresión, el mismo aislamiento, dificultad para poder disfrutar de nuestra sexualidad en una vida adulta, va a generar unos síntomas negativos. ¿Cómo se logra identificar este tipo de situaciones, por ejemplo, en un infante, ¿cierto? Por ejemplo, aislamiento, falta de contacto social, agresividad, ¿cierto? Retraimiento, digámoslo así, de una manera que se les dificulte, por ejemplo, aprender habilidades cognitivas, que digámoslo así, en la escuela tienen problemas de aprendizaje. Son personas que tienen emociones irritables, ¿cierto? Niños que tienen una irritabilidad notoria. Aparte de eso, también es importante decirlo que muchas de ese tipo de situaciones, ¿cómo lo podemos prevenir? Es ese mismo cuidado de sus padres, ¿cierto? Evitar estar pendiente de sus hijos, de que cuando no están pendientes o no están al cuidado de ellos, dejarlo con una persona que les genere como tal una confianza segura. Porque muchas veces las personas que agreden o abusan sexualmente de nuestros niños son personas cercanas o allegadas a nuestras familias. Es muy esporádico que sean personas ajenas. Entonces es importante que los papás logren tener presente cómo debe ser el cuidado de sus hijos. Muy bien, se nos está agotando el tema, nos quedan unos pocos minutos y ahora volviendo al tema que traíamos del suicidio, ¿tú crees que algunas personas que hacen intento de suicidio lo hacen como una forma de pedir ayuda o de llamar la atención? Algunas veces sí, algunas veces la forma en cómo de pronto estas personas buscan la atención de sus seres queridos, sus personas cercanas, es diciendo que se van a suicidar, ¿cierto? O expresando, amenazando, que eso sería una forma de llamar la atención. Y es una forma de llamar la atención que deberíamos tener en cuenta, nunca lo debemos de dejar al lado y no prestarle atención, de minimizarlo. ¿cierto? Siempre tenemos que ser precavidos frente a las amenazas de algún ser o persona cercana frente al intento de suicidio. Bien. Hay otras connotaciones que puede generar factor de riesgo en el intento de suicidio, que serían los trastornos psiquiátricos, sobre todo en los trastornos depresivos o trastornos de ánimo, ¿cierto? Cuando pasan estos tipos de trastornos, las personas son más vulnerables a tener estados estar en cuadros depresivos que generan ese tipo de pensamientos suicidas, ¿cierto? Otro factor de riesgo fundamental que sería el abuso de sustancias, como nos decía el compañero en el video, el abuso de sustancias alcohólicas o sustancias psicoactivas también es un factor de riesgo en el intento de suicidio, ya que el abuso de sustancias alcohólicas o sustancias psicoactivas generan un tipo de sentimiento después de que pasa el efecto, genera un tipo de estado de ánimo en nuestro organismo que permiten tener cuadros depresivos
frente a las dificultades que nos rodean. Muchas de las personas tratan de resguardarse con ese tipo de sustancias, ya sea el alcohol o ya sea las sustancias psicoactivas. En las autopsias que hacen a las personas que se han suicidado, se ha constatado de que el 33% de las personas tienen en su cuerpo sustancias psicoactivas o alcohólicas. Sí. Bien, el tema, como decíamos, es tal vez inagotable, es un tema extenso y ya tendremos la oportunidad, Alejandro, de continuar en la próxima ocasión con este mismo tema, profundizando y ahondando más en él. Te agradecemos profundamente tu visita, tu colaboración con nuestra comunidad, tus conocimientos y tu sabiduría, y te invitamos para una próxima ocasión que trataremos temas de igual importancia. Muchas gracias a usted, don Darío, por la invitación al programa. A todos los televidentes, muchas gracias por vernos, ¿cierto? Y por escucharnos. Bien, esto es todo lo que teníamos para hoy. Continuaremos en próximas ocasiones. Namaskar, que Dios los bendiga.